Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. En los últimos años ha ganado fuerza un espíritu político por revivir el modelo de República Federal en Colombia. Cada región, con sus particularidades, reclama más autonomía sobre sus recursos y sienten que dirigir el país desde Bogotá es una injusticia. ¿Es posible que Colombia vuelva a ser un país federado? ¿Cómo sería la región autónoma del Caribe o el Gran Santander en un sistema federal? ¿El regionalismo permitiría repensar una nueva distribución del territorio? Para este capítulo hablamos con Luz María Zapata, directora de Asocapitales, con el sociólogo y exministro José Antonio Ocampo, con Diego, caricaturista, y con Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Si en algo me he convertido en estos años es en un especialista en moderar debates políticos. Al principio llevaba la cuenta de los paneles de televisión y radio a los que me invitaban a preguntarle a los candidatos y candidatas por sus intenciones, por sus ideas para gobernar cuando llegaran al poder. Pero ya, después de 20 procesos electorales de todo tipo, perdí la cuenta. Y de todos los debates, los de las elecciones para cargos regionales puede ser en los que más he escuchado lugares comunes de la política. De esos años he ido aprendiendo a reconocer patrones en muchos de los candidatos. El tono confiado en sus voces, la contrapregunta a otro candidato que ven como su antagonista, la respuesta que desvía de la pregunta inicial, la lanzada de un globo para desviar la atención y así muchas otras tácticas sacadas del manual del político en campaña. Un verdadero festival del cliché. Las respuestas también se han vuelto generales, etéreas. Candidato, la inseguridad está desbordada. ¿Qué piensa hacer? Aumentar el pie de fuerza, ser el primer policía de la ciudad. Candidata, el tráfico es un desastre. ¿Cómo lo va a solucionar? Mejorar las vías y el sistema de transporte masivo. ¿Y cuál va a ser el eje de su administración? La educación, porque los niños son el futuro del país. Y así, las fórmulas se repiten cada 4 años. Votamos más apegados a las simpatías políticas por las caras que por propuestas concretas. Pero hay uno que siempre me ha causado especial simpatía por lo cierto. Una idea que se ha repetido hasta convertirse en una verdad de perogrullo, pero no por eso menos cierta. No nos pueden seguir gobernando desde Bogotá. La frase tiene distintos argumentos del político regional. Abro comillas. En Bogotá no conocen nuestras necesidades. Cierro comillas. Abro de nuevo. Tenemos mucho que enseñarle a Bogotá. Cierro comillas y vuelvo y las abro. Producimos muchos recursos que se llevan a otras regiones. Cierro comillas. O, abro comillas, necesitamos descentralizar el poder. Cierro comillas. Todo se resume en la carta del bogocentrismo. El bogocentrismo, como se le ha llamado a la costumbre del gobierno nacional de querer gobernar bajo sus parámetros en las regiones, es tan viejo como el sistema centralista de Colombia que se instauró con la Constitución de 1886. Desde entonces, desde las diferentes oficinas frías en el centro de Bogotá, desde los ministerios, departamentos administrativos y las oficinas técnicas, se redactan COMPES, proyectos, políticas y manuales para que se ejecuten en regiones distantes, tan diferentes entre sí y a Bogotá que sus complejidades no caben en la cabeza de un tecnócrata. Las cifras y los datos no son suficientes. De lo que pase en Bogotá depende todo el país, pero no necesariamente al revés. Algunos ejemplos se me vienen a la mente. Durante las primeras semanas de diciembre de 2021 se terminaron las obras del túnel de Tesalia en el departamento de Caldas, el más largo del eje cafetero, que ahorra 1:30 entre La Pintada y La Virginia. Y estaba listo para ser usado, pero su inauguración se hizo varias semanas después, cuando el entonces presidente Iván Duque tuvo tiempo en su agenda para asistir a su inauguración. Y para cerrar con broche de oro, incluso la misma Bogotá ha sido víctima del centralismo. Hace tan solo 2 semanas fue la misma alcaldesa la que lo hizo público en su reclamo al ministro de Defensa por el pie de fuerza de policías, y el exministro de Defensa y antiguo comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, le hizo eco a través de Twitter. Abro comillas.
Es increíble que el centralismo obligue a una ciudad como Bogotá a mendigarle policías a la nación. Estamos en mora de permitir la creación de una policía distrital que se ocupe del tránsito, el espacio público e infracciones menores y complemente a la Policía Nacional. Cierro comillas. La paradoja máxima del centralismo. Es normal en las alcaldías y gobernaciones que los mandatarios viajen con frecuencia a Bogotá a buscar recursos, a hablar con viceministros, con directores de entidades, con congresistas, buscando fondos o promover un proyecto de ley que beneficie sus regiones. Y aunque son autoridades máximas en sus departamentos y municipios, a la capital, a los despachos de los poderosos políticos de nivel nacional, llegan con cara de quien pide limosna. A veces, cuando hay un padrino político, regresan con lo que fueron a buscar, pero cuando no hay quien los apadrine en la capital, su región se queda con las manos cruzadas. El clientelismo es un amigo cercano del centralismo. Estas palabras del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en una entrevista describen mejor esta situación. Y efectivamente, hemos estado todos los alcaldes haciendo lobby con los diferentes funcionarios del gobierno nacional, del ejecutivo, con ministros, con entes descentralizados para resolver problemas, y tengo que decirlo, son muy queridos, son muy buenas personas, pero las agendas permanentemente son incumplidas, las cancelan, las reprograman. Yo sí creo que tenemos que ser respetuosos con las agendas de los gobiernos locales y que realmente se puedan materializar esos compromisos en todo sentido, en inversión social, en inversión pública. Nunca el término centralismo había sido tan acertado como en el caso de Colombia, en donde la capital queda exactamente en el centro del país, en plena cordillera central, encerrada entre montañas que la separan del norte, del sur, del oriente y del occidente. Desde esta ciudad Paramuna, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, o 2.600 metros más cerca de las estrellas, como le solíamos decir, se decide lo que pasa en Puerto Alegría, en Orocué o en Malambo, todos tan diferentes entre sí, tan alejados el uno del otro, que bien podrían estar en diferentes países. Pero así es Colombia, un país multicultural, compuesto de regiones diametralmente opuestas en todo sentido y con una sola cabeza que se encarga de todo. Y es en este punto que llega la tentación de muchas personas de hablar de una Colombia federal. Sé que a estas alturas esta discusión suena a dos señores de 80 años usando saco de lana y con libros gordos de historia de Colombia, un recuerdo de lo que éramos como país en el siglo XIX, en los Estados Unidos de Colombia, pero la suma de voces que han traído el tema de nuevo a la mesa es cada vez más grande. No es un tema para nada caduco. Pero antes de entrar en este chicharrón, que es hablar de lo que significa cambiar el modelo administrativo y político de un país, hay que comenzar por el principio. El federalismo es una forma de organización administrativa y política de un territorio en el que varias regiones o estados, reunidos bajo una misma constitución, coexisten, pero cada estado o departamento, como es nuestro caso, tiene cierta independencia para gobernarse. Este tipo de organización no nos es lejana. Solamente en América hay 6 países federalistas: Venezuela, México, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos, y no necesariamente todos son el mismo tipo de federalismo. En el caso de Venezuela, se trata de un Estado federal descentralizado. En la República Federativa de Brasil, cada uno de sus 26 estados dicta su propia constitución y se encuentra regido por un gobernador. Y está el caso del pionero del federalismo, Estados Unidos. En el país del norte, las funciones de gobierno están repartidas entre el poder central en su capital, Washington, D.C., que tiene las competencias mínimas que garantizan la unidad política y económica, como la política exterior y de defensa, y sus 50 estados asociados que tienen autonomía en políticas como la educación o la política de consumo de drogas o porte de armas. Si uno mira este caso, puede darse cuenta rápidamente de que muchas veces el presidente no tiene poder, a diferencia de nuestro país, donde todo lo que se decida en Bogotá se aplicará para todos los municipios. Por ejemplo, como ya mencionaba, el presidente de Estados Unidos, un demócrata, no tiene nada que hacer frente a las políticas y decisiones con respecto a los libros y temas vetados en el estado de la Florida, gobernado por un republicano. Para algunos, esto representa un control más real del territorio, les da autonomía. Esto puede ser una ventaja o una desventaja según los ojos que lo miren. Viendo estas experiencias, incluso en países vecinos, ¿qué podríamos esperar de un sistema federal en Colombia?
Busco a Luz María Zapata, directora de Asocapitales. No compartimos la idea de Colombia como un Estado federal. Esa es una propuesta que se debería haber hecho el primer año de los mandatarios departamentales, no el último año cuando ya estaban de salida. Y nos gustaría mucho que nos aclararan abiertamente si lo que proponen es una asamblea constituyente, ya que obligatoriamente convertir a Colombia en un Estado federal requiere una asamblea constituyente porque estaríamos frente a una sustitución de la Constitución que hoy nos rige. Hemos hecho las cuentas y pues obviamente ser un Estado federal es muchísimo más costoso de lo que hoy ya tenemos, así que no creo que tengamos esa capacidad fiscal para asumir un Estado federal. En cambio, proponemos desarrollar el principio de autonomía que introdujo la Constitución del 91 y no lo hemos hecho. Proponemos un Estado más liviano, eficiente, ejecutor, en el que las competencias estén claramente delimitadas y financiadas. Uno pensaría que un mandatario que se precia de ser liberal en lo político, como es el caso del presidente Petro, apuntaría a considerar un modelo federal. Ya en su discurso de posesión en agosto del año pasado, hablaba de un gobierno descentralizado. Colombia no es solo Bogotá. El gobierno del cambio será descentralizado. Les prometo que vamos a estar y trabajar en todo el país, desde Leticias hasta Punta Gallinas, desde Cabo Manglares hasta Isla San José. Pero, ¿qué tanto va del discurso de la descentralización a ceder gran parte de su poder a mandatarios regionales? La descentralización es necesaria, pero creo que los presidentes la han entendido mal. Se ha entendido como organizar consejos de seguridad cada tanto en regiones golpeadas por la violencia, o una visita de ministros o del presidente que llegan rodeados de una comitiva que más parece un rey llegando a sus dominios. Van, observan el territorio, dan líneas sobre las soluciones y regresan a la casa de Nariño. La verdad es que no veo a este ni a ningún presidente apoyando una reforma para dar un giro hacia una Colombia federal, porque mucho hay de la descentralización a perder gran parte del poder en las regiones. Es que no es un secreto que el federalismo, si le dan autonomía a los departamentos, le quita al poder central. ¿Y qué presidente en su sano juicio quiere eso? ¿Qué mandatario nacional se despojaría del ego para ver a las provincias decidiendo por sí mismas? Solo uno serio y sensato promovería este modelo político para Colombia, pero ya sabemos que de esos poco o nada hay. Y es que si bien este modelo ultrapresidencialista y centralista abarca casi toda la historia de nuestro país, no es una regla de toda nuestra historia republicana. Si usted recuerda algo de sus clases de historia o de sociales, quizás le venga un flashback si le hablo de los Estados Unidos de Colombia. Fuimos una república federal por 23 años, desde la firma de la Constitución de Río Negro en 1863, en los que el país todavía iba hasta Panamá y parte de lo que hoy es Brasil y Perú. Fue, sin duda, un avance de los liberales, un logro que estableció una confederación de 9 estados soberanos con autonomía fiscal y legal. Con este modelo, los liberales querían romper la tradición centralista que todavía era herencia de la corona española y darles a las provincias autonomía para que manejaran sus propios asuntos. Esta nueva constitución también trajo avances, como la abolición de la reelección presidencial inmediata y de la pena de muerte. Se separó el Estado de la Iglesia y las exportaciones de café, cuero y tabaco crecieron y comenzaron a salir a través de Cúcuta hacia el lago de Maracaibo. Fue el esplendor máximo del liberalismo, es lo que hoy se conoce como el Olimpo radical. Claro, hay versiones, especialmente entre historiadores y académicos, en las que se argumenta que no todo fue un dechado de Estado perfecto. Pero la Constitución de 1886 borró con la sangre de varias guerras civiles el legado de este periodo. Volvió entonces el poder a Bogotá, el periodo presidencial se alargó a 6 años, la educación de nuevo fue impartida por la Iglesia y los alcaldes y gobernadores eran escogidos a dedo por el presidente de turno. El centralismo volvió y esta vez más fuerte. Muchos aseguran que el país no estaba listo para toda esa avalancha de decisiones liberales y que por eso fue tan fácil para Rafael Núñez devolvernos a una república centralista. ¿Estaremos preparados ahora? ¿Qué se requiere entonces para salir de una vez por todas del centralismo?
Le traslado estas preguntas al exministro de Hacienda y autor del texto Centralismo, Descentralización y Federalismo en la Historia de Colombia, José Antonio Campo. Esto me dice. Colombia debe profundizar la descentralización, incluso revirtiendo más bien un proceso de recentralización que se ha vivido durante ya varios gobiernos. En los años 90 sí hubo un proceso de descentralización, pero eso se ha revertido con posterioridad. Ahora ir hacia un federalismo me parece que es todavía inoportuno. Entre otras condiciones porque la capacidad que tienen los gobiernos regionales y locales, con excepciones importantes, es muy limitada. Además hay una gran diferencia entre los distintos departamentos de Colombia. Más bien me parece más importante organizar las regiones, como lo estableció la Constitución de 1991, pero hasta ahora ni siquiera la más avanzada, que la región Caribe, lo ha hecho. Desde hace tiempo, con un tono más de soberbia que de sentido común, varias regiones han hablado de independizarse de Colombia, de tomar un camino en solitario y brillar como república independiente. Casi siempre estos comentarios vienen seguidos de años de olvido del gobierno nacional, de ser marginados por Bogotá. Intentos también ha habido porque incluso la Constitución del 91, exactamente el artículo 306, permite que 2 o más departamentos puedan unirse y constituirse como en regiones administrativas con personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio. Los intentos de volver a Colombia un Estado federado no han sido pocos. Solo por citar un ejemplo, en marzo del año 2000 se radicó en el Congreso un proyecto que pretendía convocar a una nueva Asamblea Constituyente para convertir a Colombia en un Estado federal. Los autores de esta iniciativa eran los congresistas Amílcar Acosta, Alfonso Angarita Baracaldo, Jaime Duzán y Antonio Guerra, entre otros más. El proyecto no pelechó, ni siquiera tuvo un debate y fue archivado. Desde entonces, el tema ha aparecido de manera intermitente en la agenda pública. No puedo dejar de imaginarme una Colombia actual bajo un modelo federalista. Así, a vuelo de pájaro, pienso que no podría organizarse con los departamentos como los conocemos hoy. En mis supuestos y especulaciones, como si jugara una partida de Risk, me imagino un Gran Santander que una a los 2 departamentos de Santander, norte de Santander y Boyacá, con la ventaja de la frontera. Sin duda el Estado federal con gente más brava. Puedo, eso sí, ver la disputa política entre los clanes políticos de los 2 departamentos, entre los Cristo y los Aguilar, por ejemplo. También me imagino una República Federal del Pacífico que una a Nariño, Valle del Cauca y el Cauca. Tendría el monopolio de la salida hacia el oriente. La República Federal Paisa abarcaría Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. De ellos no hay ni qué hablar, una potencia industrial y cafetera que podría incluir a Chocó para impulsar económicamente a ese departamento marginado y que cuenten con una salida al mar. Se me ocurre que si buscamos reagrupar a las regiones, un criterio podrían ser las condiciones de biodiversidad, por ejemplo. Y podríamos pensar en un Estado federal que una todas las áreas de reservas y plantee unas condiciones especiales para ella. En fin, en mi mente ya tengo unas ideas de cómo se reorganizaría el país con los nuevos departamentos federados y con sus principales fortalezas y líderes políticos. Pero como digo, no es más que una partida de Risk imaginaria. Esta hipotética reorganización del mapa me deja varias preguntas. ¿Se agruparían departamentos por cercanía, por vocación económica, por recursos naturales? Le pregunto a Diego Caricaturista. ¿Qué debería incluir un escudo de un Estado federal del Gran Santander? El escudo del Gran Santander tendría que tener una gran mano en la mitad, alusiva a la expresión de los santanderes «¿Qué hubo, mano?». Aquella mano está sostenida por 3 emblemáticos animales en representación de nuestra fauna. Para empezar, un manso manatí que encontramos a lo largo de todo el río Magdalena. Y a los costados, un hermoso elefante blanco de la parte izquierda que se puede encontrar a lo largo de todo el departamento. Y una elegante rata en la parte derecha que podemos hallar en nuestras alcaldías y gobernaciones. Estos animales están sobre una carretera llena de huecos en representación de las vías del Gran Santander que nuestros administradores del poder aún no han sido capaces de arreglar. De la mano hacia arriba sobresale un imponente tarro de salsa tártara representando nuestra gastronomía. Y atrás de este hermoso tarro de tártara, lo que a primera vista pareciese un sol, no es un sol, es una deliciosa arepa santanderiana.
El diseño original tenía debajo de la carretera una bolsa que decía erario, pero al final no pudo ponerse, se lo robaron. Otro reto, al pensar en un nuevo modelo administrativo, es combatir el actual regionalismo en el que vivimos inmersos. Cachacos de mierda. Costeños malparidos. No me imagino, por ejemplo, un departamento federal en que estén juntos Antioquia y Córdoba o Bolívar. La riña cultural entre costeños y paisas es bien conocida, un arma que le puede jugar en contra a la idea de una Colombia federal. Pero más allá de todo este juego, la verdad es que sí ha habido y hay un impulso por cambiar el modelo centralista y no es nuevo. Recuerdo un episodio de principios de 2010, cuando Colombia se disponía a entrar en otra jornada de elecciones parlamentarias. Pero además del ya conocido tarjetón con los candidatos al Congreso, los votantes de la costa podían pedir otro, el llamado tarjetón Caribe, en el que se leía: voto a favor de la Constitución de la región Caribe como una entidad territorial de derecho público con autonomía para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución colombiana. La iniciativa logró algo así como 2 millones de votos, pero no avanzó y murió en el Congreso. Esta no es la primera vez que en la costa se discute su independencia o por lo menos su situación como territorio autónomo. Ya los historiadores han reseñado que este ánimo viene desde la misma colonia, pero para no hacer el recorrido completo, me salto a diciembre de 2007, cuando se realiza en Santa Marta el segundo Congreso por la Autonomía Regional, en el que la idea de la independencia de los departamentos de la costa Caribe toma fuerza y llegan propuestas como, abro comillas, modificación del mapa político de la región Caribe a través de la participación activa de los movimientos sociales, organizaciones comunitarias y grupos generacionales orientados a crear mayor autonomía e integración en la región. Cierro comillas. En 2008 y 2009, los encuentros se repitieron y aprobaron propuestas como, abro comillas, la apuesta por un modelo de desarrollo regional más incluyente y sostenible y la decisión de intervenir en el debate sobre el ordenamiento territorial. Cierro comillas. Le pregunto al presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, ¿puede un sistema federalista ayudarnos a solucionar el centralismo? Más allá de hablar de una Colombia federal, la conversación que nos llama y que urge sostener como país es acerca del modelo de gobierno administrativa y presupuestalmente hablando, de aquella organización que honre el mandato de la Constitución del 91, porque desde entonces y hoy más que nunca está claro que el centralismo en el país ha fracasado y que seguir irrespetando los pilares básicos de autonomía y descentralización da a nuestros departamentos fecha de vencimiento. Colombia no puede ni debe seguir siendo gobernada como una república unitaria, una que desconoce y desaprovecha las diferencias y particularidades con las dinámicas propias de cada región. Es momento de políticas diferenciales, de atender las reales necesidades de cada territorio y de que haya un trabajo articulado entre todos los niveles de gobierno y no una relación de subordinación, dependencia y mucho menos de presión. En esa Colombia, el gobierno central podrá ocuparse realmente de la política internacional y la soberanía nacional. Las regiones crecerán como motores de riqueza y serán sustentables. Y la ciudadanía podrá aportar desde la competitividad y la innovación al desarrollo. Pero si hablamos de regiones de Colombia que han querido montar rancho aparte, no podemos dejar por fuera Antioquia, donde el impulso por establecer su paisaporte no ha perdido vigencia. El segundo departamento con el PIB más alto del país y con la única ciudad con metro, sin duda tiene un espíritu independentista bastante fuerte. Ya es bien conocido el famoso nombre de Antioquia Federal, un reino pujante, autosuficiente, con casi 6 millones y medio de habitantes y que históricamente ha colonizado tierras cercanas. El orgullo paisa ha buscado desmarcarse del resto de Colombia y no dudo que las propuestas los agarre con planes ya adelantados. De hecho, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, en campaña presidencial, puso el tema sobre la mesa. Creo que hay razones para avanzar hacia una Colombia federal. El centralismo nos ha llevado a políticas poco pertinentes para los departamentos fuera de Bogotá. Las regiones más marginadas podrían gozar de autonomía para decidir sobre su futuro. Nadie conoce mejor el departamento del Meta que los habitantes del departamento del Meta. Los abusos de poder desde los ministerios y desde el gobierno nacional y el clientelismo se reducirían. Y más importante, se resta poder a la figura del presidente y siendo un país tan presidencialista como somos, creo que es una gran ventaja.
Pero no todo es color de rosa en las repúblicas federales. Este modelo, como cualquiera, también supone riesgos. Según el profesor John Kincaid, director del Centro Meiner para el Estudio del Gobierno Estatal y Local, existe, comillas, una relación inversa entre la ciudadanía y el consumo. Cuanto mayor es el nivel de consumo, menor es el nivel de autonomía ciudadana. Y, a su vez, cuanto mayor es la autonomía ciudadana, menor es el nivel de rendimiento económico debido al mayor número de barreras para el comercio levantadas por las comunidades autónomas. Cierro comillas. Esto, según Kincaid, es un problema común en los países federados, incluso en potencias como Alemania y Canadá. En este mismo documento se señala que otro problema que puede traer este modelo administrativo es, abro comillas, cuando una federación tiene que dar prioridad a la paz y a la seguridad nacional frente a las fuerzas políticas de fragmentación como movimientos de secesión, gobiernos constituyentes obstructivos o políticos regionales prepotentes, cierro comillas. Y esto, en un país como Colombia, que vive en un eterno conflicto armado, puede ser especialmente problemático. Y finalmente, el autor destaca otro problema en varias democracias federales, y es que en una federación que no tenga una integración fuerte entre sus departamentos, es muy probable que las políticas económicas del gobierno de cada federación y del gobierno central sean conflictivas y contradictorias. Partiendo de que no somos precisamente un país unido, este podría ser un inconveniente. Más allá del análisis del profesor Kincaid, creo que esta también sería una forma de fortalecer a los ya conocidos clanes y fortines políticos de cada una de las regiones en Colombia. Lo más probable es que durante las elecciones regionales de octubre vuelva a estar en los debates con los aspirantes a gobernaciones y alcaldías de los principales departamentos y capitales del país, y creo que este año, como nunca antes, el tema del centralismo y de una Colombia federal serán un tema recurrente. De hecho, la propuesta de la Federación Nacional de Departamentos está sobre la mesa y no le cabe un simbolismo más. En el marco de los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, en el evento Colombia Federal, Colombia Unida, realizada en Río Negro, se propuso llevar el que llamaron Tarjetón Federal a las elecciones de octubre con la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con que Colombia sea una nación federal? Espero no haberme retirado del oficio para cuando en unas futuras elecciones no muy lejanas, el argumento de que en Bogotá no conocen nuestra realidad deje de ser una verdad de perogrullo. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 44 de Mis Preguntas. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.